Tengan unos muy gratos bienvenidos. Soy el estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Informática, Díaz López Arnaldo Alejandro. Estamos en el curso de informática y el tema que les voy a presentar a continuación es el de discos duros magnéticos HDD. Tenemos un poco acá acerca sobre lo que es la tabla de contenidos, lo que son el concepto, la historia, los fundamentos, la estructura, los tipos y hasta la instalación de los discos duros magnéticos. Nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es un disco duro magnético? Pues un disco duro magnético HDD es un dispositivo de almacenamiento no volátil que utiliza el magnetismo para guardar y recuperar datos digitales y dentro de él contiene platos giratorios con un recubrimiento magnético y un brazo mecánico con cabezales que leen o describen en la superficie. Estos se usan mayormente en lo que son las computadoras, las laptops, los servidores y hay dispositivos de almacenamiento externo. ¿Qué utilidad tienen para nosotros? Pues estos discos duros se utilizan para almacenar datos de una forma permanente, ¿no? Incluso aunque el dispositivo en el que esté se quede sin energía. Guardan datos muy importantes, a veces de las computadoras, como son el sistema de los programas operativos, juegos, documentos, bases de datos y backups. Ahora, en esta actualidad, prácticamente los discos duros magnéticos quedarán a un lado, pues ahora se usan los que son los SDD. Pero cuando se necesita, pues, una gran capacidad a bajo costo, los discos duros magnéticos HDD son una gran alternativa. Repasemos un poco lo que fue la historia, ¿no? Desde abarcando los orígenes, el creador y cómo fue evolucionando esta tecnología. Pues, originalmente nos remontamos al año de 1935, cuando la empresa IBM de tecnología presentó el primer disco duro magnético con 50 platos de 24 pulgadas y ofrecía una poca cantidad, pero en ese entonces era demasiada, de 5 megabytes. Era tan grande que se requería una habitación completa para abarcar todo el disco duro. Su creador fue Reynold B. Johnson, junto a su equipo de IBM. Fue el responsable del desarrollo del disco duro, ¿no? Fue también reconocido como una figura fundamental de la evolución de la informática. Johnson no solo destacó por esta invención, sino también por sus importantes aportes en el campo del almacenamiento y la electrónica. Ahora, nos podemos pensar cómo es que esta tecnología evolucionó, ¿no? Pues a lo largo de los años, los discos duros, pues se volvieron más compactos, veloces y accesibles económicamente. Los avances tecnológicos incrementaron la velocidad de rotación como la capacidad de almacenamiento es interno, ¿no? Al mismo tiempo también se redujo el tamaño físico, ya no era capaz de abarcar una sola habitación, sino que se redujo literalmente a pulgadas. Se introdujeron también, pues, nuevas interfaces como el SCSI, el IDE y la SATA. Y en la actualidad hay discos duros que alcanzan la capacidad de hasta 20 terabytes. Un salto enorme con lo que es a comparación a sus inicios. Bueno, para comprender un poco
de cómo funcionan los discos duros magnéticos, tenemos un poco de lo que es los fundamentos de lectura y de escritura. ¿Cómo es que el disco lee lo que está guardado y cómo es que escribe los datos para que se guarden, ¿no? Bueno, se dice que el proceso de lectura en un disco duro se basa en identificar alteraciones en el campo magnético presente en la superficie de sus platos. Mientras estos giran, los cabezales de lectura se posicionan a una distancia mínima sin llegar a tocarlos y detectan esas variaciones, transformándolos en señales eléctricas. Posteriormente, estas señales se introducen en datos binarios, ceros y unos, los cuales son interpretados por el sistema operativo. Ahora, ¿cómo es que se guardan, no, los datos dentro del disco duro? Pues la escritura de estos datos en un disco duro se realiza mediante los cabezales que alteran la orientación de las partículas magnéticas en la superficie del plato. Estos cambios reflejan información digital en forma de bits 0 y 1. Con el desarrollo de las tecnologías como la escritura perpendicular, ha sido posible incrementar la densidad de almacenamiento, lo que permite guardar una mayor cantidad de datos en un espacio físico. Para la grabación de la información en un dispositivo de almacenamiento por medio magnético se da por la manipulación de partículas magnéticas presentes en la superficie del medio magnético. Los platos de los discos duros tienen una cubierta de metal magnética sensible como el óxido de hierro. Para continuar, tenemos un poco de lo que es la estructura, ¿no? En, en esta imagen se puede apreciar lo que son las partes del disco duro. Tenemos lo que son los platos magnéticos, los cabezales del lector y lo que es el escritor, el actuador, que es el brazo que posiciona los cabezales sobre el punto exacto. Tenemos el motor spindle, que hace, que hace girar los platos. La circuiteria, que es el que controla la lectura y la escritura, y también la comunicación con la computadora. Tenemos lo que es la parte externa, que es la carcasa metálica, que es lo que recubre los discos y la parte interna. Para continuar, tenemos los tipos de conectores al computador. Puesto que los discos duros magnéticos tienen su propio tipo de conectores, tenemos a los que más se usan para conectar al computador. Tenemos al conector SATA, el Serial SATA. Fue introducido en los años 2000. Es el más común que se utiliza hoy en día para lo que son los discos duros, ¿no? Y te permite velocidades hasta de 6 gigabytes por segundo. Es fácil de instalar y es muy compatible con placas modernas, con mainboard modernas, ¿no? Anteriormente al SATA tenemos el conector IDE, por sus siglas en inglés, el Integrated Drive Electronics, ¿no? Conocido como PATA también. Es más ancho y tiene hasta 40 pines. Aunque hoy es obsoleto, fue utilizado muy ampliamente en los años 80. Tenemos como otro tipo de conector al conector SAS, que es el Serial Attached SCSI, ¿no? Y pues este fue diseñado para entornos empresariales. El SAS ofrece mayor velocidad, fiabilidad y resistencia porque puede llegar a alcanzar hasta los 12 gigabytes por segundo de datos y se utiliza mayormente en los servidores. Este conector tiene una tasa de trabajo de alto rendimiento y sistemas RAIDs avanzados. Ahora, ¿cómo podemos instalar nosotros un disco duro dentro de nuestras PC o computadoras? Bueno,
Acá tengo una serie de pasos que podemos seguir para poder instalar dentro de nuestras laptops o computadoras. Primero debemos apagar y desconectar ya sea la laptop o el PC que estemos utilizando. Como segundo paso, tenemos que abrir la carcasa de la laptop o el compartimiento de la PC, ¿no? Como tercer paso, tenemos insertar el disco duro en una bahía de 2,5 pulgadas o 3,5 pulgadas, dependiendo del modelo que se elija. Tenemos como cuarto paso asegurar con tornillos o con un sistema de clips. Posteriormente, en el quinto paso, conectamos el cable de datos SATA o IDE, dependiendo de cuál estemos utilizando, a la placa madre, al mainboard, ¿no? Como sexto paso, tenemos que conectar el cable de alimentación a la fuente, ¿no? A la fuente de poder. Y como último paso, tenemos que apagar, o sea, cerrar prácticamente el- la torre o la laptop y encender y verificar que sea detectado. Pero si en caso es un disco nuevo, tenemos como que inicializar prácticamente el disco y formatear el disco en el sistema operativo. Y esto sería lo que es la exposición de los discos duros magnéticos HDD. Y como conclusión quisiera dar que los discos duros magnéticos fueron un gran avance en la tecnología, especialmente por la capacidad que tiene de guardar los datos. Y ahora con la evolución ya prácticamente de estos discos podemos guardar gran cantidad de información. Esto ha sido un gran paso para lo que es la informática. Gracias a ello, se pueden guardar los datos de varias personas en servidores, computadoras y laptops. Muchas gracias por su atención.